If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector. Cada libro que vas a escuchar aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Bienvenidos al cementerio de los libros olvidados. Y ahora sí, que cambiamos el operador, pero no la calidad. Está el señor Guillermo Guerra con nosotros, operando, que ya estuvo en todo el primer programa. Y estrenamos estos cementerios de los libros olvidados, Sofía. Exactamente, este nuevo segmento que esperamos que les guste a los oyentes. Está hecho con mucho amor. A los libros principalmente, que muchas veces no tenemos en cuenta. Y por eso el concepto de cementerio de libros olvidados, de volver a traer esas historias, esas páginas que significan bastante para determinadas personas y que pasan bastante desapercibido. Bien. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de Juan Carlos Onetti, un escritor uruguayo más que conocido, pero de las historias que no son tan renombradas de él, más que nada por sus relatos. Son muy conocidas sus novelas, como por ejemplo La vida breve, El astillero o Junta cadáveres. Son grandes novelas de Onetti, pero más que nada hicimos hincapié en esta compilación de sus relatos que están bajo el nombre de Tan triste como ella. Igual que uno de sus relatos más lindos, más conocidos también. Bueno, Juan Carlos Onetti es un, como dije, escritor uruguayo, nacido a principios del siglo XX, en 1909, y que falleció hará unos pocos años, en el 94. Tuvo que vivir sus últimos años de exilio, también en Madrid, y tuvo bastantes distinciones, como por ejemplo el Premio Nacional de Literatura en el 62 o el Premio Cervantes, gran premio, en el 80. Y bueno, más que nada vamos a hablar de él, cómo era la escritura de Onetti en rasgos generales. Lo que caracterizaba más que nada eran dos raíces que sus críticos denominaban como las más sobresalientes. La primera hablaba de una forma de escritura igual a William Faulkner, gran escritor estadounidense, teniendo en cuenta varios aspectos, tanto temáticos como de forma de escribir. Temáticos debido a que tanto Faulkner como Onetti utilizaban un espacio imaginario inventado por ellos, pero que para ellos era de verdad, era real. En el caso de Onetti, él había inventado el pueblo de Santa María, tan repetido en todos sus relatos, y como la famosa ciudad de Macondo para Gabriel García Márquez. Exactamente, una cosa así. Y también el tema de cómo él escribía. Era una forma que ponía mucho hincapié en el monólogo de sus personajes, esos monólogos interiores que uno se va redescubriendo a sí mismo. Inclusión de múltiples narradores, a pesar de que había determinados protagonistas y se los podía ver claramente, ese multiplicidad de la narración o los puntos de vista también era característico de Onetti. Y también los saltos en el tiempo. No era una narración lineal. Iba y volvía todo el tiempo. Y bueno, los temas también eran clásicos de él, digamos, decadencia familiar, la frustración, todo el fracaso, todo desde un punto de vista muy pesimista, que ahí deriva la otra raíz de
de Onetti, que era su clara y explícita visión existencialista. Me atrevería a decir de un existencialismo agnóstico, principalmente. Bien. Y volviendo al libro, Sí. a este libro que en particular, ¿cuáles son los detalles de cada cuento? Y mira, de los varios cuentos que son, realmente no los conté, los que más me interesaron son 3. El primero, uno que puede resultar bastante conocido, ya que es una película basada en el cuento, es El infierno tan temido. Para mi gusto, el mejor de los relatos de Onetti. La verdad. De este libro. Sí. Y te diría que de la mayoría de sus escritos. ¿Te animás a dejarlo en el top 3? Sí, definitivamente. No. Es la verdad que la escritura, cómo te mantiene todo el tiempo así expectante de qué va a pasar. Incluso en el final, ya leyendo, necesitas releerlo porque necesitas más. No podés decir, no, ahí no terminó, no. Te pones así. Y trata, digamos, este infierno tan temido, trata básicamente, muchos lo describirían como una historia de obsesión de una mujer para quien fue su pareja, para quien fue su amante. Pero incluso viéndolo desde otro punto de vista, releyéndolo, analizándolo, se puede descubrir también como una pequeña y escondida, casi subliminal, historia de amor entre estos dos personajes. Más allá de que el claro protagonista es masculino y como en el 95% de los escritos de Onetti siempre está plagado de personajes femeninos que acompañan a ese protagonista, en este caso es la historia de amor de una mujer hacia un hombre tan meticulosa, tan obsesiva, tan casi enfermiza, rozando lo enfermizo, que comienza a mandarle fotos a través de cartas, del correo, y es como, nunca se da a entender qué es lo que muestran esas fotos. Solo se da la insinuación de que es en un lugar de Brasil y por otro, recuerdos de Bahía. Nunca se explicita cuál es el contenido. Pero es tal para, digamos, quien lo recibe, para este protagonista, para el rizo, denominado por Onetti, que lo lleva a replantearse la situación con la relación con esta mujer, de si la quiere, de si no la quiere, de que si ya pasó el amor o si sigue, y termina como diciendo de que la quiere, pero solo para que esté en sus noches, porque de día no quiere una relación con ella, o sea, no quiere la necesidad de saber qué le pasa ni que ella necesite saber de él. Es como completamente carnal una relación lo que él busca en ella. Pero se da cuenta que al no ser más que eso, no puede seguir ahondando. Y aún así ella está tan enamorada, tan enfermizamente enamorada de él, que sigue mandando fotos tanto a él como a su trabajo, como a gente que lo conoce, que le habla de estas fotos, incluso hasta el colegio donde va la hija de ellos. Y es tanto lo que conlleva esto que básicamente lo lleva a la locura y a querer suicidarse. O sea, imagínate lo que deben ser esas... Todo eso en un cuento. Todo eso en un cuento. Que no deben ser más de 20 páginas, te estoy hablando. Imagínate lo que es. No, realmente muy fuerte. De hecho, bueno, chequeando información, por supuesto, vemos que esta película fue realizada en 1980, protagonizada nada más y nada menos por Graciela Borges y Alberto de Mendoza. Alberto de Mendoza fallecido hace unos años, pero grandes actores argentinos. La historia fue modificada levemente, como pasa generalmente con las adaptaciones al cine. Con las adaptaciones literarias, que más adelante vamos a hablar específicamente de desastrosas adaptaciones literarias en el cine. Pero, bueno, dirigida también por Raúl de la Torre, otro gran director argentino clave en la década del 60. Sí.
Bueno, también otro de los relatos de Onetti es La novia robada. La novia robada... Otro de los seleccionados por Sofía Squire en esta noche exactamente, de los cementerios. Los suertudos. Bueno, La novia robada, que se publicó en 1968, trata de la historia de una mujer que Onetti la denomina Moncha Insaurralde, perdón. Y a pesar de que se puede denominar como que es el personaje principal, no es la protagonista, no es ella quien narra la historia, sino los diferentes personajes que pertenecen al pueblo de Santa María, creado por Onetti, y de cómo esta mujer, en su inocencia e incluso en su demencia, porque hay que decir que estaba bastante insana mentalmente, y la complicidad de un pueblo hacen, digamos, le ayudan a creerse su propia historia. Ella cree para sí misma que es una joven que viene de Europa a casarse con un gran hombre con el que ha tenido una comunicación por cartas durante varios años y que ahora va a ser, digamos, la esposa de este hombre que es denominado Marcos. Pero resulta que este hombre lleva muerto varios años. Y ella en su demencia cree verlo, cree que está vivo, cree que necesita casarse con él. Incluso todo el pueblo es cómplice de esto y incluso realizan bodas sistemáticas y le hacen creer que se está casando con este Marcos varias veces. Y cómo, digamos, el pueblo aprovecha esta, para decirlo de una forma, discapacidad mental para, no sé, divertimento se podría decir. Sí, es una situación un poco extraña, ¿no? Sí. De que todos se comploten contra una mujer, pero bueno, al fin y al cabo es un cuento. Sí, al fin y al cabo igual transmite un mensaje bastante importante, ¿no? Por supuesto. Y bueno, por último, el tercer cuento seleccionado es Tan triste como ella, que bueno, que la verdad, más que hablar de la historia, me gustaría leer un pequeño fragmento, que es cómo empieza, que es de una carta, que la verdad que fue cuando yo, la primera vez que leí este libro, digamos que lo agarré, abrí páginas al azar, un dato curioso, y abrí exactamente esta página. Y leí, o sea, fue como raro porque tanto el título como este cuento eran iguales. Y dije, por algo será. Entonces comencé a leerlo y empieza con una carta que dice así. Para MC. Querida Tan triste, comprendo, a pesar de ligaduras indecibles e innumerables, que llegó el momento de agradecernos la intimidad de los últimos meses y decirnos adiós. Todas las ventajas serán tuyas. Creo que nunca nos entendimos de veras. Acepto mi culpa, la responsabilidad y el fracaso. Intento excusarme, solo para nosotros, claro, invocando la dificultad que impone navegar entre dos aguas durante X páginas. Acepto también como merecidos los momentos dichosos. En todo caso, perdón. Nunca miré de frente tu cara, nunca te mostré la mía. Firma JCO. Estamos claros que es el mismo escritor, ¿no? Sí, creo que un Sí. subliminal ahí. Pero no, la verdad que es un cuento muy lindo. Es uno un poquito más extenso que los anteriores. Sí. Creo que, no sé, llevará unas 40 páginas, creo. Pero la verdad que vale cada renglón, cada punto ahí aparte, porque es inefable, para decirlo en una palabra, ese cuento. Bien. Bueno, ese ha sido entonces el libro de hoy, Exactamente. que se llama... Tan triste como ella y otros cuentos, de Juan Carlos Onetti. Muy bien. Entonces, para despedirnos, ¿qué hay de este segmento, Sofi? Para despedirnos hay una selección de una entrevista que le hicieron a Onetti en el año 77
de cómo él ve tanto la escritura como los diferentes aspectos de la escritura, cómo ve el cuento, cómo ve la novela. Y la verdad que es bastante interesante escucharlo propiamente de su voz. Muy bien, entonces a continuación van a escuchar lo que hace Onetti por el propio Juan Carlos Onetti. Onetti, algunos escritores han tomado partido por la brevedad y concentración que una historia suele adoptar en un cuento en detrimento de la novela tradicional. Usted, que ha practicado con igual fortuna y de una manera intermitente tanto la novela como el cuento, Sí. ¿En qué género se siente más cómodo, aunque parezca un tópico la pregunta? Sí, es un tópico porque me siento cómodo en los dos. Es decir, como ya he dicho, cada tema viene marcado. Para hacer novela, cada tema que se le ocurra a uno, que cae del cielo, viene marcado para hacer novela, para hacer cuento o para hacer una novela. Creo que el error está, por ejemplo, en alargar un cuento. Alguien ha dicho que una novela, que un cuento, perdón, no es más que una novela aliviada de ripios. Esas son opiniones personales, ¿no? Yo creo que hay novelas a las que no se puede sacar una palabra, una frase. Y hay cuentos también a los que se les puede agregar muchas cosas, que dan más. Alguno de esos críticos ha dicho que quizá Onetti sea el autor de una misma historia que se reitera, de una misma obsesión que se reitera tanto en los cuentos como en la novela. ¿Usted qué cree de eso? Yo lo creo muy posible, ¿no? Creo que sí, que siempre estoy escribiendo sobre lo mismo, nombrándolo o no nombrándolo. Pero el tema fundamental, el tema de base, digamos, es siempre el mismo. ¿Qué es para Onetti el sexo? Bueno, es un tema amplísimo, ¿no? Sobre todo tan gastado acá, después del destape, que ya no sé más que decir de ello, ¿no? Profundamente Pero tratado en... me parece que el que sabe mucho de eso es el Marqués de Sade, sobre el sexo. Ahora, ¿por qué se habla del sexo y no se habla del amor? Porque el sexo, es decir, la actividad sexual, si no está unida con el amor, no es más que una tarea higiénica, saludable, recomendable. Pero cuando está unida con el amor, se llega a la ilusión de una compenetración, y se rogan a hacer malos chistes, compenetración absoluta entre un hombre y una mujer, ¿no? Por lo menos esa sensación se tiene cuando se ama. Usted ha relacionado casi siempre este tema con el tema de escribir. Sí, para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor. Y al pie de la letra, un acto de amor. O el acto de amor. Es decir, la misma felicidad que he tenido al escribir, y la misma sensación de paz, de tranquilidad, luego de haber escrito. En sus cuentos y en sus novelas, el lector puede adivinar un personaje que es la personalidad del autor. Incluso en algún momento, quizá anecdótico, aparece exclusivamente con las iniciales suyas. ¿Qué relación, por ejemplo, en La vida breve o en La novia robada, qué relación mantiene el Onetti real con ese otro alter ego literario? ¿Cómo? Bueno, pues como relación muy amistosa, ¿no? Porque soy yo. Y a veces, como decía Nietzsche que el arte es una larga confesión. No voy a atribuir la palabra arte a lo que yo escribo, ¿no? Pero comprendo la idea de él, que cualquier obra artística, puede ser pintura, puede ser literatura, puede ser filosofía, está revelando al autor, aunque no lo quiera el autor. Que basta leer un libro para
tener una idea bastante exacta de quién es la persona, de cómo es la persona que lo escribió. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.